Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Les voy a pedir que se pongan en pie para poner este momento en las manos del Señor. Señor, te doy gracias, Padre, por el privilegio que me da de estar en este lugar. Señor, gracias, Padre, por esta casa, Señor, en donde podemos hablar de tu palabra libremente, Señor. Te pido, Padre, que tomes el control, Padre, de mi vida, Señor. Tomes el control de mis emociones, de mis sentimientos, Señor, de mis recuerdos, Padre, de todo lo que quiera salir que no venga de ti, Señor. Espíritu Santo, toma el control de este lugar, Señor, de este momento, Señor. Úsame, habla lo que tengas que hablar, Señor. Te pido, Padre, que prepares los corazones, Señor, para que puedan retener tu palabra y la puedan poner por obra. Te pido, Señor, por mis padres espirituales, Señor, que lleguen con bien, donde van a dar tu palabra, Señor, que también les use, Señor, y los traigas con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pueden sentarse, hermanos. El tema que el Señor me daba para esta tarde es humildad, pero ya después me indicó que le pusiera redención. Es humildad y redención. En el versículo que acabamos de leer, pues dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En la versión unidad dice, al final dice, y que estés dispuesto a seguir a tu Elohim, a el único Dios. La humildad, que está acompañada de la palabra humillación, proviene de la misma palabra en latín que es humus, que significa tierra, y también en hebreo viene de la palabra inclinarse. Cuando pues los relatos que hemos escuchado, que hemos podido ver en la antigüedad, cuando los pueblos eran conquistados por otros, pues todo el pueblo era llevado cautivo, eran esclavos, y esos estaban obligados a inclinarse, a humillarse delante del rey que los conquistó. Pues en la Biblia podemos ver muchos relatos en que Israel fue llevado cautivo muchas veces. El Señor permitía que los llevaran cautivos, los liberaban, de ahí volvían a ser llevados cautivos y los volvían a liberar, y así muchas veces el pueblo fue llevado cautivo. Y pues la humillación a la que ellos eran llevados, pues era terrible, pues porque tenían que ser despojados de muchas cosas. Eran despojados pues de sus creencias, incluso hasta de sus dioses. Eran llevados pues a situaciones extremas, pues los esclavos, pues podemos ver en los relatos, incluso todavía ahora hay situaciones de esclavitud en muchas partes del mundo, en donde pues algunos pues están hasta casi que desnudos. Bueno, en el tiempo pues de Israel, en los tiempos antiguos de Egipto, de todos esos relatos del pueblo antiguo, cuando un pueblo era llevado cautivo, a quienes se llevaban eran a los hombres, y pues ellos eran llevados como esclavos, y a veces pues tenían que estar desnudos pues para que los que los compraban pudieran ver qué era lo que se llevaban. Entonces esa es una humillación, pero nuestro Dios, quien nos compró, Él nos redimió no para humillarnos, sino que nos compró
para libertarnos, para redimirnos, para levantarnos. No la humillación como en el mundo se da, o como cuando somos cautivos por nuestras pasiones, por nuestra mala manera de vivir, por nuestras malas decisiones. Muchas veces somos cautivos y muchas veces pensamos que pasamos momentos de humillación, pero no es esa la humillación que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere que nosotros nos humillemos, pero nos humillemos delante de Él, que tengamos un acto de humildad ante Él, como dice aquí, dispuestos a seguirlo a Él, dispuesto a seguir a tu Elohim, a tu único Dios, a nuestro único Rey, que es al quien nosotros tenemos que seguir, no a otros dioses, sino al único Rey a quien nosotros tenemos que seguir. Humillarte ante tu Dios, dice. Entonces, la humildad es uno de los frutos del Espíritu. Como sabemos, pues los frutos del Espíritu: amor, benignidad, compasión, mansedumbre, humildad, es uno de los frutos del Espíritu, de los cuales nosotros, el Señor, el Espíritu Santo, nos pide. ¿Qué quiere decir la humildad? Que nosotros lo sigamos a Él, que nosotros lo obedezcamos, que nosotros tengamos una actitud de saber de que Él es nuestro único Dios, y a quien nosotros debemos de seguir, a quien nosotros debemos de obedecer, a quien nosotros tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo y seguir y caminar en pos de Él. Entonces, la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de nuestras propias limitaciones y debilidades, y es obrar de acuerdo a este conocimiento. Esto es una definición de la humildad. Pero otra definición de la humildad es sumisión y rendimiento. Cuando nosotros somos cautivos, nosotros nos rendimos, y nosotros se tiene que uno tener una actitud de sumisión y rendimiento. Pero el Señor me decía y me preguntaba, si nosotros no nos rendimos y no nos sometemos a su palabra y a su voluntad, lastimosamente vamos a tener que ser llevados cautivos por el enemigo, pues. O sea, ante quién nosotros nos estamos rindiendo y ante quién nosotros nos estamos sometiendo. Si no nos estamos sometiendo a la voluntad del Señor y a la palabra de Él, entonces lastimosamente nosotros estamos rendidos y sometidos por el pecado, estamos siendo llevados cautivos por nuestras propias pasiones, estamos siendo llevados cautivos por el enemigo. Y en Proverbios 16:18, quiero que me acompañen a leer Proverbios 16:18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Por qué hablamos ahorita de la soberbia? Porque la soberbia es el antónimo de la humildad. Entonces, si nosotros no tenemos un corazón humilde, contrito y humillado para acercarnos ante Dios, entonces estamos ante una actitud de soberbia. Y pues el proverbio es bien claro, pues, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Si nosotros tenemos una actitud de arrogancia con el Señor, de soberbia en querer nosotros hacer lo que nosotros queremos y no hacer lo que su palabra dice, no obedecer sus mandamientos, entonces pues no viene más que el quebrantamiento y la caída, pues, como dice aquí el proverbio. Entonces, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento, dice la unidad. Antes de la honra es la humildad. Entonces, el Señor no quiere Él no desea que nosotros seamos cautivos.
El Señor no desea que nosotros seamos quebrantados, pero lastimosamente muchas veces pues tenemos que ser llevados por esos procesos. Tenemos que ser llevados por procesos en los cuales pues se nos quiebra todo. El Señor a veces nos lleva por momentos extremos en los cuales pues nuestro orgullo tiene que ser quebrantado. Nuestros pensamientos tienen que ser pues quebrados. Nuestros argumentos tienen que ser pues desbaratados para que nosotros podamos someternos a la voluntad de Él. Pero pues el deseo del Señor no es que nosotros seamos llevados hasta esos extremos. Pero pues lastimosamente pues nuestro propio orgullo, nuestro propio pensamiento, nuestra propia inteligencia hace pues que el Señor nos lleve a esos lugares. No es su deseo, pero muchas veces nosotros provocamos eso, que nosotros nos sintamos así. Muchas veces nosotros tenemos que ser llevados a procesos de humillación para que podamos aprender a ser humildes. Y humillarnos también es un sinónimo de arrepentimiento, pero la humillación, como les decía, la humillación del Señor no es para destruirnos. La humillación del Señor es para que nosotros podamos ser humildes ante Él y Él pueda levantarnos, Él pueda restaurarnos, Él pueda mostrarnos lo que Él quiere para nosotros, porque muchas veces nosotros deseamos lo que nuestro corazón dice, pero los planes del Señor son diferentes muchas veces y los planes del Señor son mucho mejores de los que nosotros imaginamos, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a someternos a su voluntad, nosotros estemos dispuestos a poder rendirnos ante Él, a poder, como dice aquí, a estar dispuestos a seguir a tu único Dios, a estar dispuestos a seguir al Señor y que Él sea nuestro único Dios, que no tengamos necesidad de andar buscando otros dioses, de andar buscando otro proveedor, a que no andemos buscando soluciones humanas. Y quiero que me acompañen a Romanos 6, 16 al 18. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Pues como les decía, si nosotros no estamos sometidos a la voluntad del Señor, lamentablemente estamos siendo sometidos a la voluntad del pecado, a la voluntad del enemigo, a la voluntad que nos lleva a destrucción, porque pues el enemigo viene a matar, a robar y destruir. Él no nos va a someter para levantarnos como el Señor hace. Él nos va a someter para que nosotros no cumplamos el propósito del Señor, que es pues prosperarnos, porque Él desea que nosotros seamos prosperados. Y yo le decía al Señor, yo quería dar pues un mensaje de fe, ¿verdad? De decirle a ustedes, todo va a estar bien, el Señor es nuestro proveedor, el Señor pues nos va a hacer milagros. Pero me decía el Señor, yo quiero hacer eso con ustedes, incluyéndome a mí, yo quiero levantarlos, yo quiero prosperarlos. Yo quiero que ustedes vean el poder que hay cuando alguien le cree al Señor. Yo quiero que ustedes vean aún más allá de lo poco que han probado, porque yo sé que todos los que estamos aquí en alguna u otra ocasión o en muchas ocasiones hemos visto la mano del Señor obrando a nuestro favor.
pero eso no es nada a comparación de lo que Él verdaderamente quiere hacer en nuestras vidas. Eso solo es una pizca, una prueba de lo que el Señor puede hacer en nosotros y por medio de nosotros, para salvación nuestra, para salvación de nuestras familias. Pero antes de que el Señor nos quiera bendecir, Él quiere una sola cosa, que es que nosotros le obedezcamos, que es que nosotros le sigamos, que es que nosotros, como dice aquí, estés dispuesto a seguir a tu único Dios. Si nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo por Él, si nosotros estamos dispuestos a seguirlo, a obedecerle, a no quejarnos, a no estar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Porque lastimosamente como humanos es nuestra naturaleza de que por todo cuestionamos. Señor, pero ¿y por qué permites esto? Señor, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y queremos respuestas. Y muchas veces el Señor no nos quiere dar respuestas. Él lo que quiere es probar nuestro corazón. Él lo que quiere es ver cuánto le obedecemos, cuánto estamos dispuestos a dejar por amor a Él. No busqué el versículo, pero dice en la Biblia que el Señor permitió que el pueblo de Israel pasara 40 años vagando en el desierto con un solo propósito: probar sus corazones, ver qué tan obedientes eran. Lastimosamente muchos tuvieron que quedarse, no pasaron todos. Y es impresionante ver que de todos los que salieron de Egipto, solo pasaron 2, Josué y Caleb, y los demás quedaron en el desierto. ¿Por qué? Porque muchos cuestionaban, tenían un corazón rebelde, tenían un corazón que por todo se quejaban, y lastimosamente no cambiaron. Fueron sus hijos, fueron sus otras generaciones las que crecieron en el desierto, las que lograron llegar a la tierra prometida. Pero nosotros tenemos la oportunidad, que la misericordia del Señor está con nosotros. Y la misericordia del Señor es la que nos puede permitir que nosotros seamos redimidos, que nosotros seamos una nueva criatura, que nosotros podamos volver a nacer de nuevo para que podamos entrar a la tierra que Él nos ha prometido. Todas esas promesas que están allí y que a veces decimos: Señor, ¿cuándo vamos a ver esas promesas? Pero el Señor nos dice ahora: las vamos a ver cuando estemos dispuestos a obedecerle, cuando estemos dispuestos a dejar eso que te he pedido que dejaras y que no has dejado, cuando estés dispuesto a seguirme, a obedecerme solo a mí. Hasta entonces nosotros vamos a poder llegar a ver esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros, cuando nosotros estemos dispuestos a seguir a nuestro único Dios. Quiero que me acompañen a leer Isaías 57:15. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Otra parte de la humildad es que nosotros tenemos que ser quebrantados, que nosotros tenemos que tener un corazón humilde para que el Señor pueda vivificar nuestros corazones. No sé cuántos de nosotros hemos estado pasando situaciones en las cuales pues nos hemos sentido tristes de espíritu, pero el Señor quiere vivificar nuestro corazón. Pero la única forma de que nosotros podemos ser vivificados de nuestro corazón es que nosotros nos quebrantemos delante de Él,
la palabra del Señor dice que Él un corazón contrito y humillado no lo ve de lejos. Si nosotros nos acercamos confiadamente al trono con un corazón contrito y humillado, el Señor no se va a hacer esperar en respondernos. Pero para eso nosotros tenemos que dejar de lado nuestro orgullo. Para eso nosotros tenemos que dejar de lado nuestros argumentos, olvidarnos de lo que aprendimos desde la niñez, olvidarnos de la lógica humana. Solo así nosotros vamos a poder ver las maravillas del Señor. Es muy difícil porque eso está tan arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón, en que 2 más 2 es 4. Pero para el Señor, 2 más 2 puede ser 1000, 2 más 2 puede ser 1,000,000, 2 más 2 puede ser la cantidad que usted quiera. Para el Señor no es necesario que usted tenga dinero físico para poder ser sustentado o para poder obtener lo que usted quiere. Para el Señor no es necesario que usted comprar o sea, como dice la palabra, venir y comprar sin dinero. El Señor puede mover corazones, puede hacer lo que sea para que usted obtenga su milagro. Pero para eso tenemos que ser quebrantados, pero ser quebrantados por el Señor, no ser quebrantados por el pecado, no ser quebrantados por el enemigo, porque eso lo único que nos va a ocasionar es que nosotros nos sintamos como lo que Él quiere, que nosotros nos sintamos culpables, que nosotros nos sintamos condenados, que nosotros nos sintamos que no merecemos nada porque le hemos fallado al Señor. Pero el Señor nos dice en esta hora que a quien debemos humillarnos, que a quien debemos acercarnos es solo a Él, porque Él lo que quiere es vivificarnos, Él lo que quiere es levantarnos, Él lo que Él quiere es sanarnos. Quiero por favor que leamos Efesios 1:7. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Jesús es el que nos redimió, pagó por nosotros nuestros pecados, nuestras angustias, nuestras enfermedades. Es ante el único Dios al que nosotros tenemos que rendirnos. El Señor es el que nos redimió, y el Señor nos redimió con precio de sangre en la cruz del Calvario. El Señor en esa cruz, Él pagó por nosotros todas nuestras enfermedades. El Señor en la cruz, Él pagó por todos nuestros pecados. El Señor en la cruz pagó por todas nuestras aflicciones. Muchas veces nosotros por nuestros afanes olvidamos de lo que el Señor ya hizo, y nos olvidamos que esas aflicciones que tenemos, Él ya las llevó en el madero. Esas ya están clavadas allí, y Él pagó por todos esos decretos de muerte que estaban sobre nosotros, y los exhibió públicamente para que nosotros seamos levantados. Él fue humillado hasta lo máximo, dice la palabra, por nosotros. Por amor a Él, nosotros deberíamos no de humillarnos ante el sistema de este mundo. Nosotros debemos humillarnos ante el único Dios, someternos a su palabra y obedecer sus mandamientos. El fin de semana yo me recordaba de cómo yo llegué a esta iglesia, y le comentaba a mi esposo que pues bueno, yo fui una joven pues como una joven del mundo, pues, y hacía pues todo lo que una joven del mundo hacía, pero el Señor tenía un propósito para mí. El Señor tenía
el propósito de que yo fuera restaurada y comprada por Él. Y le comentaba a mi esposo que me pasaron muchas cosas. En cuestión de un mes a mí me pasó de todo. Me asaltaron, se me perdió dinero, me robaron, pasé bastantes pruebas, y la última cosa que me pasó fue que llegué a un hospital, y en ese hospital yo recibí muchas humillaciones. Los doctores se burlaron de mí, me decían muchas cosas humillantes pues para mí. Y pues cuando yo salí del hospital, pues yo me sentía pues bien mal, porque las cosas que yo había vivido en ese hospital pues había sido muy, muy duro. O sea, nunca había vivido yo eso pues. Y que me humillaran de esa forma y enfrente de bastante gente, pues o sea, era algo muy, o sea, ahí mi orgullo y mi soberbia y mi prepotencia pues fueron quebrados. O sea, el Señor ahí me quebró mis argumentos, me quebró mi orgullo, mi estatus, que yo me creía, no sé qué me creía, pues como les dicen a los jóvenes, pues que se creen los reyes, ¿verdad? Pues yo quizás me creía la reina, y pues ahí pues el Señor pues me quebró, pero con un propósito. Me quebró con un propósito, para que yo llegara a sus pies. Y me recuerdo que pues en ese tiempo pues yo vivía con Carolina, pues vivíamos juntas, y yo le dije que quería ir a la iglesia, porque después, cuando yo ya estaba sola en mi casa, pues yo tuve un encuentro con el Señor. El Señor tocó mi corazón y me hizo entender que la vida que yo estaba llevando no era la vida que Él quería para mí, que Él quería que yo me sometiera a Él, que yo creyera en Él y que lo siguiera a Él, que Él había muerto por mis pecados, y que yo pues tenía un propósito para Él. Entonces yo llegué a la iglesia, estábamos en la universidad, y pues le comentaba yo a mi esposo que el pastor predicó algo como que cabal era para mí. Habló de personas que hasta habían pasado pues momentos de humillación, que habían pasado por el hospital, que estaban pasando esto, pruebas y pruebas y pruebas. Y pues era que pues o cambias o te cambio, así se llamaba el mensaje: o cambias o te cambio. Y yo ese día decidí cambiar. Yo ese día decidí rendirme ante mi único Dios, que es Jehová, el Rey de los ejércitos, que es el Rey de reyes, que es el Señor de señores. Y créanme, hermano, que he pasado por procesos, porque uno piensa, voy a convertirme al Señor y ya todo está bien. No todo está bien, porque hay muchas cosas que debemos de cambiar, hay muchas cosas que debemos de mejorar, y hay muchas cosas que debemos de dejar, costumbres, tradiciones, pensamientos. Tenemos que dejar argumentos que se levantan en contra de la palabra del Señor. Más como joven se levantan aún más, porque nosotros tenemos muchos argumentos de que es mi vida, que así soy, para qué voy a cambiar, que no, el Señor no quiere que nosotros seamos así. Él quiere que nosotros seamos conforme a su corazón, conforme a su voluntad, con un solo propósito: que seamos bendecidos, que seamos levantados, que seamos prosperados, que nosotros lleguemos a dar la talla que Él quiere de nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que dejar muchas cosas. Muchas veces siento yo que en mi familia soy un poco incomprendida, y incluso hasta con mis amistades, porque en muchas ocasiones quizás soy muy radical, pero soy así de radical porque sé quién me compró, sé quién pagó y quién brindó su sangre para que yo fuera una nueva criatura.
sé quién murió en la cruz para que yo tuviera vida y la tuviera en abundancia y no tenga que ser cautiva por el enemigo, no tenga que ser cautiva por el sistema de este mundo para poder tener lo que Él me puede dar, para poder tener lo que solo Él puede darme, para poder tener lo que solo Dios puede llenar en nuestros corazones. Nadie más puede llenarnos como Él nos llena. Ni nuestro esposo, ni nuestra familia puede llenarnos lo que solo Él puede llenar. Y en esta noche yo quiero dejarles grabados en sus corazones, más bien el Señor quiere dejarles grabados en sus corazones, que Él es su Redentor. No quiero que ustedes se vayan con el pensamiento y con el sentimiento de culpa o de decir, la hermana me está diciendo de que estoy pasando estas situaciones porque me lo merezco, porque he pecado. No, para nada. La misión del Señor de esta noche es decirles que el Señor ya nos compró, que el Señor, que Jesús en la cruz del Calvario, Él ya pagó por nosotros. Y Él no pagó un precio escaso por nosotros. Él pagó precio de sangre por nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos quiere con Él. Porque Él quiere cumplir su propósito en nosotros. Y depende de nosotros si ese propósito se cumple o no. Y ese propósito, la única forma en que se puede cumplir es que nosotros nos rindamos, en que nosotros le obedezcamos, en que nosotros nos sometamos libremente ante Él, ante el único Dios. Dice, someterse, dice, y que estés dispuesto a seguir a tu Elohim, a tu único Dios, al Dios de dioses. Hay muchos dioses en esta tierra, hay muchos dioses en este corazón y hay muchos dioses en esta mente, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a seguir al único Dios, a nuestro único Dios, al Dios que nos compró, al Dios que nos redimió y al Dios que está dispuesto a bendecirnos siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a obedecerles. A ver qué tanto nosotros estamos dispuestos a dejar para seguir en pos de Él. A ver en cuánto nosotros estamos dispuestos a seguir obedeciéndole. Hay un versículo que se hizo muy famoso para el tiempo de la pandemia y que pues todo el mundo lo republicaba, todo el mundo lo ponía en sus posts, todo el mundo lo ponía en sus estados, y era que el pueblo que se humillare e invocara mi nombre, lo sanaré. Y pues todo lo que decía pues ese versículo, yo creo que todos nos recordamos de ese. Y pues si todos en ese tiempo el Señor y que el pueblo que se humillare y buscare su rostro, yo sanaré su tierra. Y pues y todos lo decíamos ese versículo, y el que se humillare y todos estábamos dispuestos, ¿verdad? Señor, sánanos. Y si alguien estaba pues enfermo en nuestra casa, Señor, te pedimos. Y pues vimos milagros en cada casa, de que pues no nos enfermamos, o si nos enfermamos el Señor nos sanó, no fue de gravedad, no se murió nadie. Pues pudimos ver la mano del Señor. Y yo me acuerdo que cuando fue el primer servicio aquí, la gente no cabía. ¿Por qué? Porque todos, Señor, nos vamos a humillar delante del Señor, y Señor, yo estoy dispuesto a seguirte. Yo me pregunto ahora, ¿dónde está toda esa gente? ¿A dónde está toda esa gente que dijo un día, Señor, aquí está mi mano? Señor, si tú pides a alguien, aquí estoy. Señor, yo no te voy a dejar. Señor, yo estoy contigo, no me dejes, por favor, no me sueltes. Pero muchas veces, lastimosamente, el Señor no nos suelta.
quienes lo soltamos somos nosotros. El Señor no nos humilla. Muchas veces tenemos que ser cautivos por el enemigo, porque nosotros con nuestras propias decisiones hemos decidido hacer eso. Nosotros con nuestro propio criterio y entendimiento hemos decidido apartarnos de la palabra del Señor. Nosotros voluntariamente nos hemos llevado cautivos. Le hemos dicho al enemigo, llévame cautivo, porque ya no quiero seguirme sometiendo a la voluntad de Dios. Pero yo quiero decirles esta noche que el Señor, en su misericordia, siempre nos da una nueva oportunidad. Si usted en algún momento se ha estado sintiendo que siente que ya no puede más, si ha estado sintiendo que lo que está atravesando no es justo, que lo que está atravesando es humillante, que no merece lo que le está pasando, yo quiero decirle algo a esta hora. El Señor ya compró. El Señor ya dio su vida por usted. Que si usted quiere rendirse delante de Él, Él va a pasar al lado suyo a poner su manto de redención. Cuando el pueblo era cautivo, pasaban poniéndole un manto al que era esclavo, y ese era señal de redención. El Señor a esta hora, Él va a pasar con su manto para redimirlo. A los que estemos dispuestos a dejarlo todo por ir en pos de Él. Para los que estemos dispuestos a seguirlo, solo al único Dios. A dejarlo todo. Al dejarlo todo no es decirle, dejen su casa, dejen su familia y no, al dejarlo todo aquí. Al dejarlo todo aquí. Al dejarlo todo aquí. Al dejarlo todo aquí. Lo que vemos, lo que escuchamos, nos aleja del Señor. Lo que hablamos nos aleja del Señor. Lo que pensamos que no viene de parte de Él nos aleja de Él. Lo que sube de nuestro corazón a nuestra boca y no viene de parte de Él nos aleja de Él. Pero Él, en esta hora, Él nos quiere acercar a Él y recordarnos y reafirmarnos de que Él ya nos compró, de que Él ya nos redimió, que Él ya pagó ese precio por nosotros, que esa enfermedad que nos aqueja, Él ya la llevó en el cruz del Calvario, que esa angustia que nosotros sentimos que no va a terminar, Él ya la llevó en la cruz. Él ya pagó por nosotros. El que compraba a un esclavo se hacía cargo de él. El que te compró se va a hacer cargo de ti. El que te compró, que es Dios, que es Jehová, que es Jesús, que dio su sangre por ti, Él se va a hacer cargo de ti. ¿Qué es lo que más te está angustiando a esta hora? El Señor se va a hacer cargo. ¿Qué es lo que te está quejando a esta hora? ¿Qué es lo que te preocupa o lo que te ocupa? El Señor ya lo pagó, porque Él ya se hizo cargo de ti cuando te compró. ¿Qué es lo que te toca hacer? Rendirte. Rendirte ante el único Dios. Olvidarte de lo que has aprendido. Olvidarte de lo que el sistema de este mundo te ha implantado y obedecerle solo a Él. A olvidarnos de nuestros argumentos, a olvidarnos de nuestras quejas, a olvidarnos de lo que nosotros
suponemos que se tiene que hacer. Se va a hacer lo que Dios ha dicho que se haga en nuestras vidas. Y punto. Se va a hacer lo que Dios dijo que se haga sobre nosotros. Y así tenemos que hacerlo, obedecerlo, someternos a su voluntad. Y cuando nosotros estemos dispuestos a someternos a su voluntad y a aceptar lo que ha traído sobre nosotros con gratitud, nosotros vamos a ver milagros. Después de que nosotros podamos someternos y obedecerle solo a Él, solo al único Dios, nosotros vamos a poder empezar a ver los milagros en nuestras vidas. Nosotros vamos a poder ver lo que Él tiene para nosotros. Esa tierra prometida que Él ha dicho sobre nosotros. Las promesas, los sueños que Él ha puesto en nosotros. Eso el Señor nos lo quiere dar, pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a dejarlo todo y obedecerlo a Él. En esta noche yo quiero decirles, hermanos, que el Señor ya pagó por nosotros, que el Señor está aquí, que el Señor está aquí con su misericordia y con su favor. 7 veces cae el justo, dice la palabra, y las 7 veces los levanta. No hay nada tan terrible que el Señor no pueda perdonar. No hay nada tan terrible que el Señor con su misericordia no puede limpiar, siempre y cuando nosotros con un corazón contrito y humillado nos acerquemos delante de Él, porque el Señor contrito y humillado, el corazón contrito y humillado, el Señor no lo mira de lejos, Él lo mira de cerca. Y si nosotros estamos dispuestos que con un corazón contrito y humillado acercarnos delante de Él, el Señor no se va a hacer esperar. El Señor sé que en cada uno de nosotros Él nos va a ir hablando. Si nosotros al Espíritu Santo le pedimos, Espíritu Santo, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Espíritu Santo, dime qué puerta abrí. Espíritu Santo, dime qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que no estoy haciendo. Yo estoy segura, así como lo ha hecho en mi vida muchas veces, estoy segura que lo va a hacer con ustedes. El Espíritu Santo es un caballero tan hermoso que con tal calidez Él va a hablar a su corazón y Él le va a decir: esto estás haciendo, esto quiero que dejes de hacer, esto quiero que sometas a mi voluntad, esto quiero que tú hagas por mí, esto quiero que me obedezcas, en esto quiero que dejes de hacer, porque esto es lo que te está afectando. Como veíamos y escuchábamos el domingo, esto te está afectando. Y el problema es que no solo nos afecta a nosotros, está afectando tu eternidad, está afectando tu familia, está afectando tus generaciones. Y debemos de pensar en eso. ¿Cómo estoy afectando mi generación? ¿Cómo estoy afectando a los que están a mi alrededor? ¿Cómo están siendo llevados cautivos? Porque en Israel no solo llevaban a unos, lo llevaban a todos. Y si no lo llevaban a todos, llevaban solo a los hombres y dejaban a los niños y a las mujeres. ¿Qué llevaban? Llevaban la fuerza. Que no nos lleven nuestra fuerza, hermanos. Que no nos lleven nuestras familias. Que no nos lleven nuestro vigor y nuestra salud. Cuando el Señor ya pagó por ello. Cuando el Señor ya nos redimió. Era ilógico que cuando alguien lo redimía, Él se fuera otra vez a quien lo llevaba cautivo. Claro, eso se veía, pero en el pueblo de Israel, cuando un señor lo trataba bien a su esclavo, ellos pues iban y decían: yo quiero seguir. Así es con el Señor. No irnos a que seamos esclavos del mundo.
irnos a que nosotros seamos esclavos por amor al Señor, porque Él nos compró con el precio de sangre. Por amor a ti, nos humillamos delante de ti para reconocer que eres tú nuestro único Dios, que no hay más dioses fuera de ti, que eres tú nuestro único proveedor, que eres tú nuestro sanador, que eres tú nuestro libertador. Yo oro para que las personas que están aquí, el Espíritu Santo pueda alumbrar sus vidas y pueda alumbrar sus corazones, que puedan sentir el llamado del Espíritu Santo, que puedan sentir la voz del Espíritu Santo, que ahora, que mañana, que en los siguientes días el Señor pueda hablar a sus corazones, que pueda poner paz en ellos, que pueda poner dirección, que pueda poner el camino el cual deben seguir. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, por poner tu camino en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que pongas un espíritu de valentía, que pongas un espíritu, Señor, en el cual nosotros podamos voluntariamente rendirnos ante ti, que podamos voluntariamente seguirte y someternos a tu palabra y hacer lo que nos has dicho que hagamos para agradarte a ti, para que puedas bendecirnos, para que podamos ver los milagros que tú ahí tienes preparados para nosotros, para que podamos ver esa tierra que fluye leche y miel, para que podamos llegar a alcanzar las promesas que tú nos has dado, para que podamos llegar a culminar esos sueños que tú has puesto en nuestros corazones, porque sé que no son sueños de hombre, son sueños que tú has puesto en nuestros corazones, y son esos sueños los que nos dan la esperanza de que tú estás con nosotros. Son esos sueños los que nos permiten seguir caminando en pos de ti, porque sabemos que tú eres el único Dios al cual nosotros servimos. En esta hora, yo vengo a decirles que no es en vano lo que ustedes han dejado. No es en vano el tiempo que ustedes le han dedicado al Señor. El Señor va a restituir lo que se les había quitado. El Señor va a levantar esos cimientos que habían sido caídos. Y el Señor va a reedificar esas fortalezas que habían sido quebrantadas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por habernos comprado, porque no estamos en el mundo muertos. Estamos aquí buscándote a ti, Señor, rindiéndonos solo a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia, por tu favor, por tu fidelidad, porque no te vas a dejar esperar, Señor, y vas a venir con nosotros. Vas a mostrarte, vas a mostrar tu favor en nuestras vidas y en nuestras familias. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.